Hechos capítulo 17. Verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber más qué es esa nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerles, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo un linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra o escultura de arte y de imaginería o de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Acompáñanos en oración en esta hora, presentándonos delante del Señor. Que sea Él quien nos hable por medio de su palabra. Oremos. Señor y Dios, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, oh Padre, por este tiempo de alabanzas, de cánticos. Te hemos adorado con las alabanzas. Permítenos ahora, Señor, adorarte escuchando tu palabra. Te suplicamos, oh Padre Celestial, que nos hables, que tenga misericordia de nuestras almas. Como el buen pastor, alimente tu rebaño por medio de tu palabra, que necesita tu pueblo escuchar tu voz. Pero al mismo tiempo oramos por aquellos que pudieran estar en este lugar y no te conocen. Tráeles a novedad de vida, oh Padre Celestial, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Hay un famoso libro, una alegoría escrito por Juan Bunyan llamado El progreso del peregrino. Narra la vida o la travesía de un creyente hacia la ciudad celestial. Y hay una etapa donde cristiano se topa con fiel y pasan por una ciudad. Esta ciudad es la ciudad de la perdición. Se envuelven en la feria de la vanidad. Es un lugar donde se vende todo tipo de pecado. Es un lugar donde se provee para cualquier necesidad pecaminosa
que pudiera tener el ser humano. Para sorpresa de los miembros de esta ciudad y de esta feria de la vanidad, tanto cristiano como fiel no compran nada de lo que se vende en aquella feria. Son acusados de ser indiferentes. Les molesta a los habitantes de aquella ciudad porque ellos están vestidos de blanco y porque son apáticos y no se dejan deslumbrar, apáticos a las ofertas de la feria de la vanidad. Es con esto en mente que ellos acusan a cristiano y fiel. Y al no retractarse ni cambiar de opinión con respecto a sus deseos, fiel es quemado, es sacrificado en aquel lugar. Mientras providencialmente cristiano escapa y sigue hacia la ciudad celestial. Manteniendo enormemente la distancia, esto es lo que vemos en el apóstol Pablo en el texto que nosotros acabamos de leer. Pablo está en esta ciudad de Atenas y él está viendo todo lo que ha ocurrido o todo lo que ellos tienen en la ciudad. Es una de las ciudades más hermosas de todo el antiguo mundo. Una ciudad moderna, llena de filósofos, llena de sabiduría humana y de muchas falsas religiones. ¿Qué tan religiosa era la ciudad? Se nos dice que en Atenas era más fácil usted toparse con un dios que con un ser humano. Habían más dioses que seres humanos. Pablo había llegado a esta ciudad fruto, si usted lee los versículos anteriores, de las persecuciones que se dieron y cómo los hermanos de Berea le recibieron y le envían hacia aquella ciudad. Él sale corriendo para que no lo maten, abandonando quizás a su equipo ministerial. Se ve en esta ciudad y él inmediatamente está caminando en medio de la ciudad. Como decíamos anteriormente, llena de ídolos. El Areópago estaba establecido, era el lugar donde se debatían las nuevas filosofías, ideas, sin importar si eran ciertas o no, se llevaban a este lugar, el Areópago, para debatir. Quisiéramos entonces, a la luz de lo que hemos leído, ver el abordaje de Pablo en medio de una cultura perversa. ¿Sabes por qué? Porque al igual que Pablo, tú y yo estamos viviendo en un mundo que ya no importa si es verdad o es mentira. Lo importante es que se diga. Donde ya no es importante la verdad, porque tú puedes tener tu verdad, yo puedo tener mi verdad. Un mundo que le repele la autoridad. Y cada quien debe vivir como pueda según la filosofía humana. Pero la verdad es que deberíamos preguntarnos, ¿qué tiene que decir Dios para nosotros como nuestro Creador? Como cristianos, ¿cuál es nuestra responsabilidad a la luz de la verdad que decimos creer? ¿Cómo nosotros deberíamos interactuar con una cultura pluralista que le repele la verdad y la autoridad? En un mundo de tanta sabiduría, ¿cuál es la verdadera sabiduría? Y vivimos también en un mundo idólatra, donde cada quien tiene su Dios particular, no necesariamente de yesos o imágenes como el catolicismo, ídolos que están establecidos, sentados en el corazón. Y vamos a ver lo que Pablo vio en Atenas, lo que Pablo sintió, qué hizo Pablo y cuál fue la solución o la resolución, el resultado de lo que Pablo hizo en aquel lugar. ¿Qué vio Pablo? ¿Qué sintió? ¿Qué hizo? Lo que Pablo vio, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo está solo esperando el equipo ministerial y él comienza a andar por la ciudad. Al ver esos altares, su espíritu se enardecía. Él ve la cosmovisión de aquella ciudad, la manera de ellos vivir, cuáles son sus prioridades, sus metas, sus principios, cuál era aquello que ellos le daban importancia, cuál era la visión de Dios o de los dioses que ellos tenían. ¿Qué pensaban ellos de la creación del ser humano? Y al andar por esta ciudad fácilmente pudo determinar cuán idólatras eran ellos. Un ídolo para cada cosa. Y era tan idólatras que ellos decían, para no equivocarnos,
y que se nos vaya a poner bravo algún Dios, elaboraron un altar y le pusieron para el Dios no conocido. Aquí hay un apartamento para usted. Si ese Dios aparecía, miren, aquí no hay a nadie me está adorando. No, tranquilo, mire su espacio, instálese ahí. Y es en medio de esta situación que dice el texto que Pablo le dio repugnancia, se enardecía, una mezcla de enojo y de misericordia. Una mezcla de un alma contrista y humillada al ver la necedad del ser humano, al ver que esos ídolos muertos era un camino de condenación. La música, el trabajo, la ciencia, el pensar, el caminar, el vestir, la comida, todo giraba alrededor de la idolatría. Hermanos, si somos sinceros, al igual que esta nación o que esta ciudad, nosotros vivimos en una época de ídolos, de idolatría. La fama, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, el exceso de trabajo, los bienes materiales, la comodidad, el alcohol. Ídolos. Yo hablaba con alguien de otro lugar que me pedía consejería y me llamó la atención que el mayor anhelo de la esposa, ¿sabe cuál era? Lo único que yo quiero es que mi esposo me ame igual que como él ama su carro. Yo me conformo que él me ame como ama su vehículo. Quizás ella está exagerando, pero piensa por un momento el amor que aquel hombre le tenía a aquel vehículo. Impecable, brilloso, nuevo, nadie coma, nadie entre, no me lo rayen. Ídolos en nuestros corazones. Decía Calvino que el ser humano somos nosotros una fábrica de ídolos. Piensa por un momento en nuestra cultura. No andan en calizos, no andan en chancletas, pero son filosofías donde se incentiva el placer, el tú te lo mereces. Si te hace sentir bien, hazlo. Estos filósofos siguen vivos al día de hoy. La vida es una y en vez de llamar a la reflexión para aprovechar el tiempo que tenemos, porque la vida es una, es objeto de motivarnos a vivir de manera desordenada y sin tener en cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque la vida es una. Pero al mismo tiempo pensemos en la adoración. ¿Qué adoraba esta cultura? La belleza, la vanidad, el materialismo. Estos ídolos estaban siendo adorados. Como decía Lutero en el catecismo que él escribió, si nosotros pudiéramos obedecer, no tendrá dioses ajenos delante de mí, pudiéramos nosotros vivir de tal manera que agradáramos al Señor. Yo te pregunto en esta hora, ¿cuáles son esos ídolos que tú estás adorando en tu corazón? ¿Qué es eso que si te fuera quitado te robaría el gozo de una vez? ¿Qué es eso que si te fuera dado te daría gozo? ¿Una relación familiar exitosa? ¿La fama, la belleza, la vanagloria de la vida, los deleites de los ojos? Dejar un propio nombre como Babel, levantar una torre de tal manera que se pueda alguien decir, mira la torre que yo edifiqué, que tus hijos se porten bien. ¿Qué es aquello que te da gozo? ¿Qué es aquello que te ayuda a sentir satisfacción fuera de Jesús? Y pudiéramos nosotros decir que puede ser algo legítimo como el trabajo. Personas adictas al trabajo justificando esa adicción, esa idolatría para dejar un legado a la familia. Usted recuerda el necio rico insensato que puede decir, alma mía, gózate, muchos bienes tiene. Es un necio, es insensato, no porque fue precavido, no porque planificó, sino porque no tomó a Dios en cuenta en sus proyectos. Quizás la necesidad de aprobación, el bullying, el ser aceptado, el deseo incesante del éxito según el mundo, el sexo, las pasiones desordenadas. Pablo está enardecido viendo a esta ciudad camino a la condenación. Y a mí me llama la atención porque lo que Pablo está viendo no es un grupo de gente adorando a Satanás, prendiendo velas, haciendo un culto satánico, sacrificando chivos o gatos. Déjame decirte que si tú estás adorando el ídolo del trabajo o cualquier otro tipo de ídolo, el ídolo de la vanagloria de la vida, igualmente es contradictorio a Dios, se opone a Dios y te va a llevar de igual manera al camino de la condenación.
para fines de pecado y de condenación. Vale lo mismo que una persona moralmente buena que críe hijos para su propia gloria, que deje un legado. Si no vienes a Cristo en fe y arrepentimiento, si la buena noticia del Evangelio no te sobrecoge y te trae a novedad de vida, habrás desperdiciado tu vida. Es como aquel que no bebe, no fuma, se irá con los pulmones sanos, con el hígado sano a la condenación eterna. El llamado no es pórtate bien. El llamado es ven a Cristo y recibe la obra que Él pagó en la cruz del Calvario. Su obediencia perfecta, su vida sin pecado sea imputada a nuestras vidas y que podamos obedecer en la obediencia de Cristo. Pablo estaba enardecido. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es aquello que te enardece? ¿Puedes tú enardecerte? ¿Puedes tú sentir tristeza al ver el pecado en tu familia? ¿Puedes tú en esta hora, al ver la apatía de tus hijos que no aman a Dios, llamarle enérgicamente al arrepentimiento? A mí siempre me llama la atención cómo los padres responden, y está bien, ante la queja de un profesor por una indisciplina en el colegio de sus hijos. A mí me llama la atención cómo los padres reprenden y corrigen a sus hijos, y está bien cuando no hacen la tarea en el colegio. Yo me pregunto si son realmente enérgicos cuando ven la indiferencia ante la vida y la piedad. A mí me llama la atención cómo se enardecen las esposas al ver el tarjetazo que da su marido sin consultarle, al ver un WhatsApp medio extraño. Pero también me llama negativamente la atención cuando pueden ver a sus maridos, a sus cónyuges en apatía espiritual, en indiferencia, sin verles quizás orando en la semana, sin verles en un devocional familiar. Porque el católico por lo menos hace el rosario. A mí me preocupa, querido esposo, que no te veo orando. A mí me preocupa, amada esposa, que te veo enredada en esa novela turca que incentiva el pecado en ti. Me preocupa que no veo la misma disposición hacia la piedad en ti. Pablo está enardecido. La cultura no impresiona a Pablo, la ciencia no impresiona a Pablo, los edificios de Atenas no impresionan a Pablo, la impiedad impresiona al Pablo. ¿Sabes por qué? Porque Pablo tiene el único mensaje que es poder de Dios para transformar esta ciudad. Pablo sabe cuál es el camino de esta ciudad. Así como fue destruida Sodoma y Gomorra por sus pecados, Pablo sabe que es cuestión de tiempo, de que si estos hombres permanecen en esta idolatría, terminarán en el mismo lugar que terminó Sodoma y Gomorra. No hay otro camino, no hay otra verdad. ¿Qué significa que Pablo estaba enardecido? No significa que él estaba depresivo, que él estaba llorando, que él estaba triste, que quería suicidarse por la condición de aquella ciudad. No. Es una tristeza que lleva al arrepentimiento. Es una tristeza que lleva a la valentía para proclamar la buena noticia del Evangelio. Hermano, quiera Dios entristecerte en esta mañana para salvación. Quiera Dios darte convencimiento de pecado en esta mañana y que tú salgas dispuesto, al igual que Pablo, a reflexionar en los ídolos de tu vida y poder venir a novedad de vida. Quiera Dios ayudarnos en esta mañana a reflexionar a la luz de lo que realmente estamos valorando. Pablo llora por lo que Dios llora. Pablo lamenta el lamento de Dios por la ciudad. Pablo está del lado de Dios, del lado de la proclamación del Evangelio. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise yo acurrucarte como la gallina acurruca a tus polluelos? ¿Cuántas veces una y otra vez mataste, apedreaste, aserraste a los profetas, silenciando la voz de Dios que te hablaba y te llamaba al arrepentimiento? Es el caso de Herodes. A él le encantaba cuando Juan el Bautista le hablaba. Se engranojaba, se llenaba de emoción. ¡Wow! ¡Cuán energía tiene Juan el Bautista! ¡Cuán bien predica Juan el Bautista! Y seguía en el pecado de fornicación con su hermana, de adulterio con su cuñada, al punto que terminó quitando la vida y silenciando a Juan el Bautista. Pablo fue un hombre conforme a los propósitos eternos de Dios. Lloró con lo que Dios llora.
Hermano, sabes que tú y yo como iglesia estamos llamados, al igual que Pablo, no solamente a ver el pecado en la sociedad, no solamente a decir, hay mucha maldad en el mundo está en tiniebla, el mundo está en mala. Pablo no solamente vio, Pablo también habló, estaba enardecido. Él habló acerca de lo que estaba sucediendo. Mira cómo dice, su espíritu se enardecía viendo lo que estaba pasando. Él sintió dolor por aquella ciudad. Pero no solamente sintió dolor, él abrió la boca. Yo recuerdo hace muchos años visitando la casa de mi tía, de una de mis tías. Voy subiendo y en el primer nivel hay un agujero en la pared, hay una virgencita que tienen ahí. Estaba más joven, ahora quizás no lo hiciera. Pero yo sin permiso tomé la virgencita y la encaminé a un tanque de basura que había. Sin permiso. Vea si era poderosa, que no se defendió, ni se quejó, ni dijo nada. Varios meses después volví a la casa de mi tía. Oh, sorpresa, había un altar inmenso con una más grande. Y yo le pregunté, tía, ¿y qué pasó? Y mi tía me dijo, lo que pasó fue que la vecina, alguien le llevó la virgencita, entonces ella lo vio como una señal de Dios para hacer una más grande. El problema no es la estatua, no es las velas, no es quizás ni siquiera estar en el lugar correcto, no es ni siquiera escuchar la palabra correcta. Es nosotros tener la disposición en nuestros corazones de arrepentirnos delante de Dios y tener un espíritu que haya sido lavado por la sangre de Jesucristo. Y si le quitaran esa estatua, pusiera una más grande. Y si tuviera recursos, fuera más grande. Si el ser humano tuviera años y vida y salud y recursos, pecara más. Lo que estamos hablando es que ese ver el pecado nos lleve a accionar, que no seamos compungidos, que la sangre de Cristo, que la obra de Cristo en la cruz del Calvario nos dé convencimiento de pecado y nos lleve a cambiar. Un cambio que pueda sobrevivir el día de hoy y mañana irse con nosotros a la escuela, al trabajo, a la universidad, que transforme nuestra vida, que al igual que Daniel, no ser distorsionado por los bombillitos que hay en las ciudades paganas donde él estaba, que Babilonia no distorsione, no te embelezque, porque ya tú hayas conocido al Dios verdadero y puedas estar delante de Nabucodonosor y darte cuenta que es un hombre pecador, no es un Dios. Pablo no solamente está mirando, él está sintiendo por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio. Él tiene la verdad y él va a hablar. No solamente mira, no solamente se enardece, él actúa. ¿Dónde fue Pablo? Versículo 16. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos de los filósofos, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. ¿Qué hizo él? Vamos a donde están los judíos, los que se suponen que tienen la ley. Y predicaba, les hablaba cada día a los judíos y a los gentiles, en la sinagoga y en las plazas, en todo lugar. Él estaba hablándoles acerca de Dios, del pecado, del cielo, de la redención. Hermanos, amigo, ¿qué es aquello que va a tener repercusión de aquí a 3000 años para tu vida? ¿Has pensado tú que va a tener repercusión de aquí a 3000 años? Una sola cosa, ¿qué hiciste con Jesús? ¿Qué hiciste con la predicación del Evangelio? Pablo va directamente a la sinagoga a hablarles a aquellos, a razonar con ellos, a argumentar con ellos. Aquellos religiosos que pensaban que estaban salvos, pero también con los incrédulos en todo lugar. Llamándoles al arrepentimiento, llamándoles a novedad de vida. En el mercado, en la plaza,
en el supermercado, donde quiera que él tenía la oportunidad, estaba proclamando la buena noticia del evangelio, dialogando con la gente. Hay una falsa frase inventada en el infierno que dice: predica, predica, y cuando te sea necesario, habla. No, el evangelio es una buena noticia, y las buenas noticias se comunican, se proclaman, se anuncian. Pablo habla, abre la boca. Pablo confronta aquella filosofía errada que no salva, que no trae esperanza, que es condenatoria, para darle esperanza al pecador. Estaba en una gasolinera y un joven me ve y me conoce, pero no sabe de dónde. Y no se detiene y me pregunta: ¿dónde que yo le conozco? Yo le digo: de la peluquería. Tú eres el testigo, falso testigo de Jehová. Ah, sí, ¿verdad? Usted con quien yo siempre discuto. Y le pregunto: ¿y tú estás perseverando en la creencia de los testigos de Jehová? Me dice: no, pero cuando usted quiera nos fajamos a discutir. La pregunta: ¿cómo puedes argumentar de algo en lo cual tú no crees? ¿De qué vamos a hablar si tú no estás viviendo esa enseñanza? Sabes, esa es la misma tragedia del cristiano, de muchos creyentes. No pueden estar dispuestos a morir por Cristo por una sola sencilla razón: no están viviendo para la gloria de Cristo. Es necesario que los hijos de Dios nos manifestemos y proclamemos la buena noticia del evangelio. ¿Cómo? ¿Dónde lo hace Pablo? En la sinagoga, en la plaza. ¿Cómo lo hace? Con respeto. Pablo hablaba y les decía: de ese Dios no conocido yo he venido a hablarle. Él no le dice: hijo del diablo, hijos de Satanás. Respetuosamente él habla. ¿Qué dicen ellos? Este es un parlanchín. Ellos no entienden quién es Pablo. Ellos no entienden la autoridad del mensaje de Pablo. El parlachín da la idea como de un ave que está buscando pedacitos de cáscaras para comer, como alguien que está juntando diferentes doctrinas para hacer una. Pablo, tú eres un parlanchín. Pero aún así ellos se emocionaron con Pablo. ¿Cuál era la razón? Versículo 21. Le invitaron al Areópago porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesan, sino en decir o oír algo nuevo. Ráscame el oído. Wow, pero cuidado si no tenemos esta postalita. Mira, tenemos toda la postalita del álbum. Cuidado si nos falta la que Él nos tiene. Háblame. Hermanos, esto es un camino peligroso. Yo he conocido personas que le he predicado el evangelio y toda su vida han rechazado el evangelio. ¿Y sabe lo que ellos creen ahora? Creen en los reptilianos. Creen en una fábula, en un cuento de camino. Creen en el Big Bang, en la explosión. Ninguna explosión genera orden. Ahí estaban los epicúreos, los materialistas, aquellos que decían que todo era materia, los que eran panteístas, toda materia es Dios, la chispa de la humanidad, algo material que originó todo. Estaban los estoicos, aquellos que buscaban el hacerse por medio del sufrimiento. Culturas de hedonismo, cultura de placer, de falsa ciencia, religión muerta que no produce transformación, intelectuales escépticos, falsa ciencia. ¿Qué tenía Pablo que decir? ¿Qué tenía Dios que decir a través de Pablo? Pablo no solamente se enardeció, Pablo no solamente vio el pecado, Pablo no solamente fue al lugar para hablarle, Pablo habló en el Areópago. Versículo 19, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza? Versículo 21, todos los atenienses y los extranjeros en ninguna otra cosa se interesaban sino en oír y decir novedad. Verso 22, entonces Pablo se paró en el Areópago y dijo: varones atenienses, en todo observo que son religiosos. ¿Cuál es la razón? He visto su ciudad, he visto sus altares, he oído sus conversaciones, he visto sus ojos al brillarles. Cuando hablan, cuando dan esas estadísticas deportivas, sé lo que les apasiona. He visto chorrear las babas, así, con qué gusto hablan de esos temas. ¿Y saben qué?
vengo a hablarles de ese Dios no conocido. Yo reclamo ser el emisario del Dios no conocido. Estoy de parte de Dios y delante de ustedes para hablar en nombre de ese Dios. ¿Quién es ese Dios? Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Saben qué? Han desperdiciado sus vidas. ¿Saben qué? Esos bloques fueron puestos de más. Ese no es el Dios verdadero. Dioses verdaderos no hay. Solo hay uno, el Dios verdadero que me ha enviado a darles la buena noticia de esperanza. Hermanos, piensa por un momento. Pablo se estaba jugando la vida al decir eso. Ellos pudieron matarle ahí mismo. ¿Quién eres tú para juzgarnos? ¿Quién eres tú para hablarnos así? ¿Quién te dio la autoridad para hacer eso? Esa autoridad me la dio Dios y su palabra para advertirles que es un camino engañoso, un camino de muerte. Él tiene la autoridad por cuanto Él es el creador tuyo, aunque tú eres un mal hijo y niega la crianza de tu padre. Él es el creador del aire que tú respiras, del agua que te tomas, del alimento que comes. Y por lo tanto lo menos que puedes hacer es adorarle y darle gracias. Él es el que tiene la autoridad para decirte lo que tú y yo debemos hacer. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Oh hombre necio, ¿acaso le dirá el barro al alfarero lo que debe de hacer con él? Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? No podéis servir a Dios y a la riqueza, puesto que una fuente no puede dar agua dulce y amarga al mismo tiempo. Qué bonito nos gusta a nosotros ese Dios tipo oso de peluche, tipo Papá Noé, que nos da todo lo que le pedimos y nos deja vivir a nuestra manera. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es uno que demanda adoración. Es uno que demanda obediencia porque Él es nuestro creador. Él no habita en templos hechos de manos humanas. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombre como si se tratase, como si necesitara de algo, pues Él es el quien da la vida a todas las cosas y el aliento. El Dios verdadero no necesita de que ustedes le prendan luz para Él ver dónde caminar. Él es la luz. Él no necesita que ustedes le construyan un templo. Él es que construyó todo cuanto existe de la nada. La nada escuchó la voz de Dios y la nada obedeció. Él no necesita ningún sacrificio. Ese era el problema con Israel. Seguían degollando corderos y pecando. Seguían en su vida de pecado y cumpliendo con el ritualismo. ¿Acaso come Dios animales? El corazón contrito y humillado. Pablo les está hablando acerca de ese Dios, de la inmutabilidad. Él es el que decide cómo quiere ser adorado. Hace un tiempo leí de una universidad en Inglaterra donde una persona hizo una tesis de doctorado hablando acerca de Jesús. El título de la tesis: el culto a los hongos como elemento que glorifica a Jesús. Una tesis hablando de la relación entre Jesús y los hongos y cómo Dios es glorificado y Jesús es exaltado por medio de los hongos. Hay muchas personas pensando que pueden agradar a Dios a su manera. Dios existe, no es un ídolo. Él ha determinado cómo quiere ser agradado y la única manera que Él demanda ser agradado es por medio de Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lejos de Dios. No solamente muertos, deseosamente anhelábamos pecar. Y Dios se acordó de nosotros, envió a Cristo, quien vivió una vida de obediencia y murió la muerte que tú y yo merecemos. Solo de Jesús se ha escuchado: este es mi Hijo amado, en el cual plenamente yo me complazco. Hebreos capítulo 1, desde el 1 hasta el 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres, hablándoles por los profetas, por la ley, por sueños, por visiones. En estos tiempos, dice el autor de los Hebreos, Dios habla en Hijo.
El idioma que Dios habla es Jesucristo. ¿Dónde está la palabra de Cristo? El Nuevo Testamento. Los evangelios, 4 evangelios que hablan del nacimiento, la obediencia, la muerte, la resurrección, la ascensión de Cristo. Las cartas, el Nuevo Testamento, nos hablan de la obra de Cristo por medio del Espíritu Santo, de su palabra en la iglesia. Apocalipsis habla de ese Jesucristo resucitado, glorioso, que vendrá no en un burrito para que lo maten, sino gobernante, rey de reyes, señor de señores, a derrotar a todos sus enemigos y dar la recompensa a sus escogidos. Ese es el Dios que tiene autoridad. Ese es el Dios creador al cual tú y yo debemos postrarnos. Versículo 24. Él hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y Él es el Señor del cielo y de la tierra. Y no habita en estos templos hechos por nosotros, por los seres humanos. Él tiene la autoridad. Él demanda la obediencia. Pero al mismo tiempo, Él es el sustentador de todas las cosas. ¿Sabe por qué tú estás respirando? Porque tiene buenos pulmones. Por la misericordia de Dios. Él es el que da aliento a todas las cosas. Él sustenta. Pero ahí nosotros pudiéramos decir amén. Dios es el creador, Dios es bueno, Dios provee, Dios me sustenta, me da aire, me da agua. Pero Pablo les habla de que ese Dios gobierna las naciones, versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Versículo 27. Para que busquen a Dios y en alguna cosa y alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Él no solamente es el creador, Él es el sustentador. Él es el gobernante, Él es el que te creó. ¿Para qué? Te dio la capacidad intelectual para pensar, para razonar, para arrepentirse. Y ha fijado fin a tus días en esta tierra. Ha fijado los límites de nuestra habitación. Para que oportunamente nos has dado 2 orejas y en algunos casos bien grandes para que podamos escuchar su palabra, para que podamos vivir por ella, para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados. Él es el gobernante para que podamos conocerle, buscar de Él, escuchando, palpando, clamando como aquellos paralíticos, como aquel ciego. Jesús, hijo de David, acuérdate de mí. Él escuchó acerca del Mesías y dijo: este es el descendiente de David. Ahora es mi oportunidad. No lo estoy viendo, pero yo sé que Él me puede sanar. Estoy escuchando y voy a gritar: ten misericordia de mí, acuérdate de mí. Yo no sé hasta cuándo tendré oportunidad, pero ahora es: Señor, sálvame. Acuérdate de mí. Wow, fulano tan joven se murió. Wow, pero él estaba tan saludable, tan vivo. Hoy es el día de acuérdate de mí, Jesús. Hoy es el día de salvación. Él es el Padre que demanda obediencia. Versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos. Somos como algunos de ustedes han dicho de vuestros profetas. También han dicho: linaje suyo somos. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano es creación de Dios. ¿Cuál fue el problema? El pecado nos extropió esa relación con Dios. Un solo linaje, versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombre. ¿Y cómo va a ser posible que de una misma madera, donde se hace un palo de fósforo para ser quemado, donde se hace un mueble, una escalera, se puede hacer un ídolo y después decir: este fue el Dios verdadero? ¿Cómo es eso posible? Orarle a un Dios que no puede caminar, que no habla, que no hace nada, que hay que cargarlo, y si se cayó, se rompió. Ay del ídolo, si se dejó caer. La necedad del hombre, que al ver la gloria de Dios, como dice Romano 1, se hizo necio. Yo tuve un profesor en la universidad sumamente intelectual, grandes logros, grande fama y sumamente necio.
Mientras yo le predicaba de Cristo, me dijo, sí, porque yo creo también en los platillos voladores y la misma Biblia me lo respalda. Profesor, que usted cree en los platillos voladores porque la Biblia lo dice. Sí, porque mire, esa columna de fuego que habla en el Antiguo Testamento, eso era un platillo volador. Un platillo volador. Necio. Al no querer creer en Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Realmente tú has creído en ese Dios verdadero que gobierna todas las cosas? Mira cómo dice el versículo 30. Ese es un Dios que es bueno, misericordioso, creador, sustentador, gobernador, pero también es un juez. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, uno se burlaba y otro decía, te oiremos otra vez. Dios manda que te arrepientas. Ríndete, levanta tus manos y reconoce tu pecado. Rinde esos argumentos necios que se oponen a Dios. Clama que Dios tenga misericordia. Dios es un Dios misericordioso y Él te otorga fe abundantemente sin reproche. Él otorga sabiduría a aquellos que le claman. Señor, yo soy un necio. Yo he desperdiciado mi vida, pero tú eres un Salvador misericordioso. Sálvame. Yo no quiero esperar estar delante del tribunal tuyo para decir, ay, era verdad lo que dijo aquel predicador. Muchos me dirán, Señor, Señor, aquí estamos, hola. No os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano, y Pablo no está asustando a esta gente. La buena noticia del Evangelio es porque hay una mala noticia. Somos pecadores, reos, merecedores del juicio de Dios. Pero si no valoramos nuestro pecado, la seriedad del pecado en su justa dimensión, no podemos atesorar la gran obra de Cristo como Señor y Salvador. Si no asumimos la seriedad del llamado, no vamos a responder urgentemente como Dios espera que respondamos. Seremos como aquella iglesia que no era ni fría ni caliente, era tibia. Ni era tan pecaminosamente perversa para ser comparada con alguna religión de la antigüedad, pero tampoco era tan santa como para ser llamada cristiana. No estoy cometiendo pecados tan escandalosos. Puedo ser presidente de una junta de vecinos. Pero tú eres creyente. Cristo gobierna tu vida. No, tanto así como que no soy tan fanático. Tanto así como que no estoy tan comprometida. Pablo dice, Dios ha pasado la ignorancia. Dios ha tenido misericordia, pero también Él ha establecido el día del juicio. Él juzgará a todos los hombres. Finalmente, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué hizo el Evangelio? Dos resultados que al día de hoy sigue teniendo la palabra de Dios en la vida de quienes las escuchan. Arrepentimiento y rechazo. Esos mismos resultados pasarán en esta hora. ¿Saldrás convicto de pecado? ¿O saldrás engranojado diciendo, fue bueno, necesito seguir escuchando? Hermano, ni el arroz con la habichuela tú lo dejas para otro día. Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ¿qué hicieron? Unos se burlaron y otros decían, ya te oiremos otra vez. Mira, me gustó mucho, sigue así que tú vas bien, muchacho. Sigue así, que ese es el camino. Pero vamos, acompáñame a seguirlo. No, vete adelante, yo te alcanzo. Ya te oiremos acerca de esto otra vez. Evidentemente un rechazo, una burla en el interior, un menosprecio. Versículo 34.
Y así salió, 33, y así salió Pablo de en medio de ellos, mas algunos creyeron. ¿Cómo sabemos que creyeron? Se fueron con Pablo, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una persona de fama, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Algunos han dicho que quizás la obra de Pablo no fue tan fructífera, porque no muchos se convirtieron. Pero no estamos llamados, hermanos, a ser fructíferos en el entendido de convertir las almas. La salvación es de Dios y Él da convencimiento de pecado. Pablo duró un solo día en esa ciudad y hubo conversiones. Llamó al arrepentimiento, aprovechó su tiempo en esa ciudad. Pablo no fracasó. El evangelio fue proclamado, hubo rechazo y aceptación. Tú y yo, al igual que Pablo, debemos proclamar la buena noticia del evangelio, pero para poder proclamarla debemos creerla y vivir por ella. Creer que solo en Jesús hay salvación. Creer que solo la sangre de Cristo es necesaria para nuestra vida y piedad. Creer que no necesitamos añadir nada a nuestra salvación porque la sangre de Cristo es suficiente. Creer que hemos sido salvos por la obediencia de Cristo. Creer que vale la pena un domingo venir con el calor que está haciendo, pudiendo estar en un río, en una playa y dedicar, como decía nuestro hermano Henry, el día del Señor para alabarle y glorificarle. Creer que vale la pena buscar la Biblia y enseñar las Escrituras a los hijos. Creer que vale la pena vivir para la gloria de Cristo. Quiera Dios como iglesia darnos esa convicción. Nuestro mensaje puede resultar piedra de tropiezo, tanto a judíos como a gentiles, pero también debe ser esperanza de salvación para judíos y gentiles. Dámaris, el areopagita y unos cuantos más que no se nos dan el nombre, se levantaron y fueron aquellas areópagos, quizás distraídos, quizás pensando en otras cosas, y se toparon con Jesucristo y respondieron en obediencia y fe al mensaje que escucharon. ¿Qué vamos a hacer nosotros en la mañana de hoy? ¿Qué vamos a hacer con la buena noticia del evangelio? ¿Qué vas a hacer tú con Jesucristo? Yo leí la historia de un pelotero dominicano, Ismael Munguia. Desde joven siempre tuvo la expectativa de ser pelotero, pero era menospreciado, como que no lo tomaban en cuenta. Su padre siempre estaba motivando a que los entrenadores, los coaches, vieran el desempeño de su hijo. Un día iban los entrenadores a medir tryout, lo que le llaman la medición que le hacen para saber y ver lo que pueden hacer los peloteros. Estaban todos los 10 que iban a ser evaluados. Él estaba ahí. No porque lo convocaron, sino porque estaba ahí por si acaso. Pero justamente uno de los 10 que había sido convocado no llegó. Le dijeron, pero bueno, para no perder el tiempo, ven tú. Por la insistencia de su padre, lo recibieron. Por la mediación de su padre. Y fue ahí donde él demostró la capacidad que tuvo. Y providencialmente, de los días que fueron evaluados, él fue el único que firmó con un equipo de Grandes Ligas. Y le dieron un bono de dinero para utilizarlo. Pero a mí me llama la atención lo que él hizo con el bono. Él decía, yo soy pelotero por accidente. Yo soy pelotero por la mediación de mi papá. Agarró el bono y se lo endosó a su papá para que resolviera las situaciones familiares en gratitud por el sacrificio que hizo. Su papá había confiado en él, aunque él no creía ni en él mismo. Manteniendo enormemente la distancia, hermano, nosotros somos aceptados no por nuestra obediencia, es por la misericordia de Dios. Es por la obra gloriosa de Jesucristo en favor nuestro. Por lo tanto, lo que debemos hacer una vez que hemos sido aceptados es vivir para su propia gloria. Por la obra de Cristo, porque Él nos llamó, Él puso la fe, Él puso la sangre, Él puso la obediencia, Él puso el sacrificio. Por lo tanto, tú y yo debemos dedicarnos a correr la carrera de justicia en gratitud a la obra gloriosa de Cristo.
Por eso Pablo dice, no se trata de que ustedes hagan más altares o más grandes, se trata de que ustedes respondan en gratitud a la buena noticia del Evangelio. Que ustedes se rindan al llamado que el que hace la buena noticia del Evangelio. Quiera Dios ayudarnos en esta mañana a poder ver el pecado como Dios lo ve, sentir como Dios lo ve, hablar la buena noticia del Evangelio y responder como Dios espera, apartándonos del pecado y clamando a Él por misericordia, no burlándonos, no menospreciando su palabra. Y si tú estás aquí en este lugar, hoy es el día de salvación en el cual tú puedes decir, Señor, sálvame. Te he rechazado, me he burlado, te he ignorado, pero yo quisiera que tú seas mi Salvador en esta mañana. Oremos. Eterno y buen Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu palabra. Yo te ruego una vez más que nos ayudes a vivir para tu gloria. Que te complazca en salvar a aquellos que pudieran estar en este lugar y no te conocen. Por Jesús te lo pedimos. Amén.